Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Parezco Truman, de Truman Show. Eh, bueno, hoy vamos a hablar sobre, permítanme, se supone que ahí debería, voy a probar. Ok, ahora sí. Hoy les voy a hablar sobre los trastornos circulatorios hemorrágicos y hemodinámicos perdón, y su importancia en la atención en odontología. Este es un tema bastante arduo. Bueno, en general este curso va a ser arduo, pero es un tema bastante importante que hay que considerar para que ustedes puedan atender bien a sus pacientes, ya que la mayoría de las cosas que nosotros realizamos en odontología considera acciones que revisten un tema, una descripción original de parte de odontología, la cual a nosotros antes se nos denominaba como flebótomos. El ser flebótomo tenía como concepción alguien que provocaba gran y abundante sangramiento. Entonces, siendo así, siendo así, hay que resolver algunas cosas y hay que entender que nosotros tenemos una participación crucial en eventos o en tratamientos que provocan sangramiento. Por ejemplo, en las extracciones, las endodoncias, pudiesen provocar algún grado de sangramiento y los provocan. Pudiesen estar presentes, por ejemplo, tratamientos de periodoncia en pacientes que tienen periodontitis y hay que hacer pulidos radiculares, destartrajes abundantes, supragingival, pero cuando al momento de sacar el sarro se genera una cantidad de sangre importante, eso también se tiene que atender a su buena resolución. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a recordar algunos aspectos generales del sistema cardiovascular, linfático y homeostasis de los líquidos. Vamos a tratar de ver eso súper rápido porque, insisto en esto ustedes se supone que lo vieron en los cursos de fisiología y fisiopatología. Entonces voy a tratar de no ahondar tanto en estos detalles. Vamos a ver y tratar de comprender algunos aspectos generales de los trastornos circulatorios y hemorrágicos y entender cómo estos trastornos influyen en la atención odontológica. Como concepto general hay que entender cuál es la importancia del sistema cardiovascular. Acá vemos dos fotografías en las cuales se observa la irrigación que tiene tanto la cabeza, oreja y parte del tórax, pero vemos que la irrigación es muy abundante, especialmente en el territorio maxilofacial que involucra nuestro área de acción, el sistema estomatognático, desde dónde hasta dónde nosotros como dentistas en una definición podríamos actuar. Y eso quiero que ustedes lo tengan claro, porque también se va a preguntar. Y vemos, bueno, el sistema vascular casi completo, obviamente sin las extremidades, pero vemos que la irrigación acá es muy importante y muy abundante. Otro componente principal o importante de todo este sistema regulatorio de los líquidos es el sistema linfático, con la interconexión o la relación entre los capilares arterial, o en este caso arteriola, y la vénula, y la relación que tienen con los vasos linfáticos. Podemos observar acá entonces un esquema en la distribución tanto de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y las mismas células, en la cual se observa, permítanme ocupar el puntero, en la cual se observa en azul los capilares, en rojo los vasos sanguíneos y en blanco las células. Y podemos observar que los vasos linfáticos están ubicados de manera bastante abundante entre las células, pudiendo permitir la captación de líquido intersticial, entre comillas, sobrante, que tiene que estar regulado para que se genere esa homeostasis.
Es por eso que cuando se provoca alguna cirugía o se necesita alguna cirugía que daña parte de la cadena de linfonodos, se genera un edema. O también cuando hay una mala circulación de la sangre y el sistema linfático no funciona de manera adecuada, se generan estos edemas. Clásico, edema en el pie, en las extremidades inferiores, cuando uno está mucho tiempo sentado y se genera un colapso de la vía normal de tránsito de todos estos líquidos y finalmente se acumula en los pies. Otro ejemplo es el edema que se puede provocar en las extremidades superiores cuando a las pacientes, principalmente mujeres, se le hace una extirpación de su mama debido a un carcinoma, a un cáncer, y se tiene que extraer toda la cadena de linfonodos asociados a ese tumor. Entonces vamos a tener distintos motivos de consulta. Yo creo que de alguna manera ustedes van a recibir como motivo de consulta principales el dolor y el sangramiento. Doctor, me sangra la encía y me sangra de manera muy abundante. Claro, el primer pensamiento lógico sería creer de que es una enfermedad periodontal la que está provocando ese sangramiento, pero también tenemos que tener claro de que pueden existir asociaciones que generen o algún síntoma, algún signo, asociación de eventos que generen ese sangramiento. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pudiese ser la disminución de la cantidad de plaquetas, la disminución de proteínas, de enzimas, de vitaminas, por ejemplo la vitamina K, etc. Y que provocan además una propensión al sangramiento. O patologías extra odontológicas como puede ser una cirrosis hepática, o una eliminación parcial del hígado o total, eventualmente, que a consecuencia de un cáncer, por ejemplo, o de un accidente. Así que es súper importante poder denominar o entender cuáles son los trastornos circulatorios o hemodinámicos que van a generar un motivo de consulta. Y el primero es el edema. El edema ya se los mencioné, la acumulación de líquido intersticial, generada por distintos motivos, principalmente por los que les comenté, la hiperemia, que es el aumento de flujo sanguíneo en una región, la hemorragia, que es la extravasación de líquido, o en este caso de sangre, hacia el medio externo, puede ser medio externo o medio interno, pero medio externo al vaso sanguíneo en el cual se provocó ese daño, la trombosis, que es la disminución de calibre, la embolia, que es el cuerpo extraño que puede estar viajando a través de los vasos sanguíneos, el infarto, que es la falta de irrigación a un lugar. Entonces, la falta de irrigación a un lugar va a generar necrosis tisular, y lo que yo les hablaba en la clase, o sea, en la retroalimentación que tuvimos, en la cual al momento de un vaso colapsarse, al momento de un vaso quedarse sin células sanguíneas, en este caso de manera específica sin eritrocitos, sin glóbulos rojos, se puede provocar una hipoxia o una anoxia en cierta región, y eso genera una muerte celular, que es lo que finalmente es un infarto. Puede haber infartos cerebrales, infartos cardíacos o de algún otro órgano, y con distintos tipos de características cada infarto. Ahora, la hiperemia con congestión ya la definimos de manera general recién, pero con esto podríamos decir o definir o presentar dos definiciones, dos tipos de hiperemia. La hiperemia activa, que es el aumento de flujo sanguíneo en un área debido al ejercicio y la inflamación, que se llama eritema, y la pasiva, que es la falla en la remoción de la sangre desde el lecho vascular o cianosis. Y acá podemos ver los dos tipos, ahí podemos ver los dos tipos de hiperemia que se encuentra. La típica cuando dicen, oh, se puso rojo. Acá, esto es hiperemia activa. Y la hiperemia pasiva, en la cual principalmente hay un aumento de sangre en un área localizada, pero es porque no se genera una recolección, no hay una resolución de esa extravasación de sangre, que en este caso es interna, o es una hemorragia interna en este caso. Y eso es donde nos desemboca el siguiente término, hemorragia. Es la salida, la extravasación de sangre desde el vaso sanguíneo que la contiene, y puede tener distintas características.
puede ser mayor o menor dependiendo del calibre del vaso sanguíneo que se trate. Puede ser externa o interna, según ustedes observen directamente el sangramiento o no, y puede tener distintas características según cómo vaya saliendo. Si la salida es intermitente y de color rojo brillante, una hemorragia arterial, una hemorragia venosa con una salida continua y sangre de color rojo oscuro, o una hemorragia capilar, salida de sangre en una muy poca cantidad. Entonces, cuando ustedes se realizan un corte en el dedo con la típica hoja de libro bien afilada, esto estaríamos hablando de un sangramiento capilar. Otro tipo de sangramiento es según la cavidad. ¿Ya? Puede ser hemotórax, sangramiento en el tórax, hemopericardio, lo mismo, y hemoperitoneo por razones o por el nombre que lo indica. Entonces, las causas de la hemorragia pueden ser distintas, pueden ser provocadas por alguna cirugía, pueden ser por alguna malformación vascular, por ejemplo, algún aneurisma, puede ser por tuberculosis, por destrucción de los alveolos que genera esta infección por esta bacteria, por neoplasias, deficiencia de vitamina C, leucemias, traumatismos como por ejemplo este jugador de la selección de Italia, etc. Ya, ahí están lo que les mencionaba. ¿Cuál puede ser la patogenia de las hemorragias? Las hemorragias pueden ser por algún desplazamiento, aumento de la permeabilidad de los vasos, en la cual las mismas células sanguíneas van migrando hacia ese lugar, en lo cual se denomina diapédesis. También puede ser por diabrosis, en la cual hay una corrosión de la pared vascular de bordes mal definidos, típico sangramiento debido a algún accidente. Y la diéresis, acá tenemos diabrosis, y diéresis es a través de un acto quirúrgico o intencional, que es lo que puede ser una cirugía, ahí está, una cirugía, por ejemplo, una extracción que requiera realizar un colgajo o un accidente, como aparece en la imagen. Entonces, por nomenclatura, equimosis es la hemorragia interna de la piel o mucosa en forma de placas o bordes irregulares. Es cuando se hace una cirugía y se acumula la sangre en la submucosa o en la hipodermis. ¿Ya? Por ejemplo, lo que aparece acá en la imagen, se hizo una cirugía en la mandíbula debido, bueno, a esta fractura en realidad. Acá se fracturó la mandíbula, se hizo la cirugía respectiva, en el caso para poder reponer los segmentos fracturados, y la paciente tuvo acá una equimosis, ¿ya? En forma de placa. El hematoma es el aumento de volumen por acumulación de sangre muy visible en el tejido subcutáneo o submucoso, de manera muy visible, no como una placa plana, sino que ya algo un poco más levantado, más llamativo, como lo que aparece acá. Si comparamos esta imagen, vean bien la característica, el aspecto que tiene, y nos vamos a la anterior. Esto es mucho más plano, esto es mucho más, no quisiera decir un poco llamativo, pero sí es distinto el aspecto, un aspecto más bien liso. En cambio acá tenemos un aspecto un poco más brillante. Acá tenemos esta hemorragia, este hematoma que ya está mucho más maduro por el cambio de color que presenta, y además es más extenso y aparentemente genera una placa más solevantada en esta zona. ¿Ok? Entonces esas son las características. Otro término que debemos revisar es el término púrpura, que es la presencia de parches o manchas de color púrpura en la piel, órganos y mucosa, y ocurre cuando hay filtración de pequeños vasos sanguíneos bajo piel y mucosas. Una de las características principales de fallas en el sistema sanguíneo, en la sangre y en todo el sistema
Perdón, sigo acá. El audio ahí estuvo fallando un poco. Uno de los primeros signos que ustedes pudiesen pesquisar habiendo una falla en el sistema de coagulación es la púrpura. La púrpura se ve como estas manchas de color que la mencionan, que son pequeñas hemorragias localizadas múltiples que se pueden encontrar, por ejemplo, en este aspecto, o una placa un poco mayor, más grande, localizada en la mucosa yugal. Les podría preguntar en qué zona está esto y qué mucosa es, si es derecha, izquierda, cercana a qué zona anatómica, deberían de identificarlo. Otro signo claro de falla en la coagulación son las petequias, que son las pequeñas hemorragias puntiformes de máximo 0,5 centímetros de diámetro o 5 milímetros de diámetro, típicas localizadas en paladar. Es muy fácil localizarlo o es bastante común o frecuente localizarlas, que son estos puntitos que aparecen acá. Acá arriba también se alcanza a notar algo de esas petequias, pero mucho más marcado en esta zona. Ojo, acá también es importante considerar este tipo de petequias en pacientes pediátricos y si están localizadas en paladar. Acá estamos ante un signo eventual y potencial de abuso sexual, también recordando la presencia de papilomas que se pueden encontrar en boca y que pueden ser signos claros de un abuso sexual. Entonces, si ustedes se encuentran con un paciente con esto, tienen que tomar precauciones. No estoy diciendo con este término de que todos los pacientes pediátricos que tienen petequias en el paladar van a haber sido abusados, pero sí tienen que tener un poco más de cuidado en la evaluación. Ahora, tenemos que nombrar la hemorragia según la calificación, o sea, según el sitio anatómico en el que se encuentra. Permiso, ¿eh? Necesito un momento. Ahora sí, perdón. ¿Cómo llamarlo según el sitio anatómico? Yo creo que ustedes esto lo saben, así que me va a pasar rápido. Acá tenemos a una epistaxis, acá tenemos a una otorragia, acá tenemos a una hemoptisis, acá tenemos una hematemesis y la menorragia, que está por sangramiento. A ver, acá es normal o común que sus compañeras, ustedes también mujeres, tengan este tipo de sangramiento normal, pero ya si es una hemorragia, estamos hablando de una menorragia. ¿Ya? Entonces, permítanme, déjenme... a ver. No avanza. Ahí sí avanzó. ¿Ya? Ahora, esto no lo van a ver ustedes, pero eventualmente su paciente le vaya a comentar. Le vaya a comentar si, a ver, si su paciente tiene petequias en la boca, si van a estar revisando y tiene zonas hemorrágicas o púrpura, ustedes perfectamente le pueden preguntar cómo están las deposiciones. Y cada deposición también tiene su nombre según sus características. Insisto, esto ustedes no lo van a ver directamente, no van a estar haciendo exámenes, pero sí podrían ustedes, mediante la anamnesis, indicarle al médico, al hematólogo, que tiene su paciente posible, por ejemplo, hemorragia intestinal, y si su paciente, según la descripción de las deposiciones que él realizó, al parecer tuviese melena, entonces el médico va a ayudarles a hacer el diagnóstico de manera más directa, más rápida, y para ustedes también va a ser un beneficio. Entonces, los efectos en el sistema, en el cuerpo, van a depender de dónde se originó la hemorragia. Va a depender del vaso involucrado y del órgano involucrado. No es lo mismo una hemorragia en el dedo meñique, ¿ya? Por ejemplo, si se cercenó parte del dedo y se genera una hemorragia importante, no tan solo están los capilares involucrados, sino hay vasos localizados en el dedo que generan ese sangramiento, pero no es lo mismo que un corte o un cercenamiento en el cuello cerca de la carótida, por ejemplo, no es lo mismo.
debido a la cantidad de sangre que involucra, la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Un punto importante a considerar y que tienen que recordar es la hemostasia. La hemostasia es el proceso que detiene el sangrado de los vasos sanguíneos dañados. Yo acá me quiero ir un poquito más rápido para poder aprovechar el tiempo y alcanzar a hablarles sobre la parte odontológica del asunto. Vamos a mencionarles, voy a solo a mencionar algunas enfermedades o síndromes que están relacionadas y que ustedes deben de pesquisar con atención y estar atentos. Entonces la hemostasia además es el conjunto de mecanismos y procesos que mantienen la fluidez en la sangre y la integridad en las paredes vasculares. Y de acá depende de varios factores. Por ejemplo, tipo de pared vascular o la pared vascular en que está. Hay paredes vasculares que son más resistentes, que tienen un contenido mayor de fibras colágenas, su grosor, su ubicación, el contenido de plaquetas también, los factores de coagulación, ahí están. Los inhibidores de serinoproteasas, el sistema fibrinolítico, la velocidad característica de flujo, la viscosidad, el sistema renina-angiotensina, la interacción de las células entre sí, etc. Como yo les dije, esta materia ustedes la vieron y la observaron y la estudiaron y la aprendieron en los cursos de fisiología, de fisiopatología, inclusive de anatomía, así que vamos a irnos un poco más rápido. Podríamos resumir este proceso de hemostasia con estos 4 procesos generales o principales, que son la vasoconstricción, en el punto A, en la cual se produce la injuria, el daño tisular y se genera toda la cascada de coagulación que ustedes ya conocen. Y los primeros efectos, la primera parte de la hemostasia, perdón, la primera parte de la hemostasia es el agregamiento plaquetario, que aparece acá como número 1, cambiando la superficie, provocando una degranulación que genera un estímulo para que se unan más plaquetas a la zona de la herida. Luego se provoca una hemostasia secundaria donde se provoca la activación de la trombina y además la polimerización de la fibrina, generando esta malla que permite el atrapamiento de las células circulantes y madura el coágulo en esta zona, lo cual hay un aumento de la fibrinolisis y además una cascada de coagulación importante que se genera. Así que esta malla va a reemplazar y va a reemplazar el tejido dañado y va a permitir que se reepitelialice, provocando de esa manera la restitución del epitelio dañado. Por lo tanto, luego de que ese proceso ya está realizado y podemos ver acá abajo que ya se está formando el epitelio dañado, tiene que haber un proceso a la inversa, en la cual se genera una fibrinolisis y este coágulo se deshace. Ya no sigue y finalmente todo normal, como si ojalá nada hubiese pasado. Debemos recordar también la cascada de la coagulación, en las cuales está tanto la vía intrínseca como extrínseca, y cada proteína, cada enzima tiene una función y además tiene un nivel hemostático distinto, en los cuales si hay un daño en esto, se va a generar un daño también y un grado de compromiso de la hemorragia que se pueda provocar, si alguno de estos factores tiene un daño. Acá, ojo con esto, en los cuales la codificación, ya principalmente la codificación, quiero que ustedes entiendan donde esto es que limita la acción que se está explicando en este punto o la activa. ¿Ya? A través del trauma se libera el factor tisular, en los cuales del factor 7A provoca la estimulación del 10 al 10A y así sucesivamente. Esto lo tienen que conocer. Y lo que les decía recién, o sea, el nivel hemostático que genera o que, digamos, presentan los factores están localizados acá. Quise destacar el factor 8 y el factor 9 y donde se provoca la síntesis de esto y
podemos ver que el hepatocito es un factor importante que ustedes tienen que considerar. Entonces, acá las características de cada cual, el peso molecular en kilodalton, la vida media, entre las 10 y las 20 horas aproximadamente, y el nivel hemostático entre un 22 a un 40%, entre un 20 y un 40% de importancia. Esto básicamente por las enfermedades o las patologías que vamos a ver a continuación. Entonces ustedes conocen lo que es la hemofilia. La hemofilia es este déficit en los factores de coagulación que están explicados acá, con los distintos tipos de hemofilia, la hemofilia A, la B y la C, según sus factores que están en déficit acá. Es una condición recesiva ligada al gen X y por lo tanto podemos observar acá cuál es este diagrama, este mapa genético en el cual ustedes pudiesen explicar la situación de un paciente y las posibilidades que tiene este de tener descendencia con hemofilia. Se clasifica en distintos niveles, si es leve, moderada o severa, según la participación, la actividad del factor que está con déficit. Ahora, ¿cómo podemos evaluar a un paciente con hemofilia? ¿Cuál es el grado de actividad que aparece acá? Perdón. Teniendo un aumento del TPT de 25 a 35 segundos, tenemos un tiempo de protrombina, de alrededor de 11 a 13,5 segundos, lo que genera una mantención del tiempo de sangría, además de 3 a 11 minutos. Entonces, esto es lo que debiésemos tener como una normalidad para poder ya atender tranquilamente a un paciente con hemofilia. Fijarse en los tiempos que aparecen acá para poder hacer esa evaluación en nuestros pacientes. Tenemos que tener este aumento de acá, del TPT. Otra enfermedad que pudiésemos pesquisar, que pudiésemos tener en nuestro grupo de pacientes, es la enfermedad de von Willebrand. Es una enfermedad hereditaria que no está ligada al sexo, que produce una disminución o ausencia de la proteína sanguínea, que es el factor de von Willebrand, y que provoca equimosis y petequias superficiales. Ya. Le pido disculpas por las interrupciones de audio. Estoy un poquito mal de la garganta, entonces tengo que mutearme de repente. Ok. Entonces, déjenme volver a la presentación. Ahí sí. Y el diagnóstico de la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. Ustedes primero que todo la anamnesis, o sea, cuál es la frecuencia de sangramiento que tienen los pacientes. Ver cuál es la resolución después de un trauma. Si después de ese trauma los pacientes tienen sangramiento, si tienen hematomas, si tienen dolor que genera este sangramiento, etc. O sea, cuánto le dura el sangramiento después de un corte. Si se provoca un hematoma en la piel después de que se pega. En estos pacientes es muy fácil de que se genere eso. Así que eso también lo podían ustedes preguntar. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que van a considerar para evaluar la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand? Son el tiempo de sangría, que en parte ya lo vimos, el recuento plaquetario, la retracción del coágulo, tiempo de trombina y el factor 8, la actividad del factor 8. También la actividad del factor 9, ensayo del fibrinógeno, prueba de inhibidores y la actividad de von Willebrand. Y para todos los pacientes hacer esto, que tengan, todo paciente que haya tenido o tenga hepatitis B o C, Chagas, sífilis o VIH.
Entonces, en cada paciente que ustedes que tengan estas patologías, tienen que hacer exámenes de laboratorio para medir el grado de compromiso de los distintos factores. Y los exámenes que aparecen acá. ¿Cuánto es el recuento plaquetario? ¿Cuánto es el tiempo de retracción del coágulo? Porcentaje. ¿Cuál es el tiempo de trombina? ¿Cuál es la actividad del factor 8? Y los que están acá arriba. Ahora, otra alteración que ustedes pudiesen encontrar es la telangiectasia hemorrágica hereditaria o THH, que es un desorden vascular caracterizado por la presencia de telangiectasia, es decir, de esta red o pequeños vasos sanguíneos que se observan principalmente en la piel, y esto se ve muy frecuentemente en pacientes con alguna alteración endocrina, como puede ser la diabetes. Pacientes que tienen una piel muy clara, una piel muy delgadita, muy lábil al aspecto, perdón, muy lábil al aspecto, y tienen la piel llena de vasos sanguíneos. Bueno, ya vimos que para todos es igual, pero para algunos pacientes es mucho más notorio. Entonces, este desorden vascular presenta esta telangiectasia y además malformaciones arteriovenosas o conexiones directas que predisponen a la comunicación arteriovenosa y a la hemorragia. Está principalmente provocado o se ha determinado que es por mutaciones en genes reguladores de la angiogénesis. ¿Qué significa la angiogénesis? Y los genes son estos, ¿ya? No vamos a entrar en detalles del nombre, sino que simplemente para que ustedes reconozcan que estas proteínas, estos genes, perdón, que finalmente después pueden generar alguna proteína, están relacionados con la angiogénesis. ¡Ay! Casi se me sale. La idea es que ustedes lo averigüen. Los síntomas más tempranos y comunes en el 95% de los casos es la epistaxis, entonces ojo también con eso. O sea, si ustedes ven, además del diagnóstico con signos compatibles con la historia familiar y la secuenciación genética que pudiesen hacer, estas típicas pequeñas hemorragias, pudiésemos confundirlas con petequias, pero fíjense o recuerden la diapositiva anterior, en la cual era esta hemorragia un poco más difusa y no tan clara. Voy a sacar el puntero de acá. No tan claras, no tan marcadas, más claras, no tan marcadas como las que vimos anteriormente. Y acá es como se ve el THH, ¿ya? La telangiectasia hereditaria, y esto es el aspecto en el labio. Es una hemorragia mucho más notoria, mucho más densa, podríamos decir. Y junto con la historia y una correcta anamnesis tendrían que darse cuenta de que estamos frente a hasta esta condición o mutación. Otra situación que ustedes pudiesen encontrar es la angina bulosa hemorrágica, o ABH. Entonces, el ABH es una patología caracterizada por ser una lesión única o múltiple de aparición repentina. No encontré una fotografía clínica tan directa o muy clara que pudiese yo mostrarles, pero por lo menos si ven un área como una pequeña pápula de color rojo oscuro o púrpura, pudiésemos pensar de que es un ABH. La zona más afectada es el paladar blando, aunque se han descrito también casos de mucosa, borde lateral de lengua y a nivel gingival. Entonces, atención con eso. Ahora, voy a hablar sobre la trombocitopenia, que esto es bastante frecuente. Esto ustedes lo pudiesen encontrar de manera bastante común. ¿Cuál es su definición? Es el descenso de la concentración de plaquetas en la sangre periférica por debajo del rango normal. Hay que recordar que el rango normal va desde los 150 a 400.000 por microlitro, y esta es la causa más frecuente de sangrado anormal. O sea, si hay pacientes que tienen sangrado, el tiempo de sangría es muy alto, muy aumentado, podría ser perfectamente una trombocitopenia. ¿Cuál es su fisiopatología? Esto, insisto, esto lo tendrían que haber visto, pero vamos a hacer rápidamente.
La concentración de plaqueta presente en la sangre periférica es la resultante final de un delicado equilibrio entre tres procesos principales. Primero, la producción, ya por los megacariocitos. Segundo, la distribución entre los compartimientos, la circulación, tanto compartimiento y circulación circulante, perdón, y la marginal, representando principalmente por el vaso. ¿Ya? Entonces, tenemos producción por megacariocitos, distribución entre dos compartimentos, el circulante y el marginal, ahí está, ya traducido, y la destrucción por consumo o por fagocitosis. ¿Ya? Maravilloso. Y el término de trombopoiesis es la generación de las plaquetas y sus precursores celulares a partir de las células madre pluripotenciales. Este proceso es un proceso que finamente regulado hacia su producto final. Entonces la masa plaquetaria total, que es el producto del número total de plaquetas del organismo por el volumen plaquetario, experimenta cambios adaptativos. Es decir, acá es donde ustedes tienen que evaluar si es que esta trombocitopenia es transitoria y debido a una situación particular transitoria del organismo, según los requerimientos fisiológicos o fisiopatológicos. ¿Qué es lo que sería fisiológico? Un ejercicio. ¿Qué es lo que sería fisiopatológico? Por ejemplo, una aplasia medular que genere una falta de la producción de células sanguíneas, primero megacariocito, y que se va a transformar a plaquetas, y por ende esto pudiese propender a mayor sangramiento por una disminución en la producción de la célula que origina las plaquetas. Y la pseudotrombocitopenia es lo que ya les mencionaba recién, que ustedes tendrían que evaluar la situación fisiológica y que eventualmente cuando tomen la medida o el examen para evaluar la cantidad de plaquetas, se encuentran con un número menor. Entonces ahí vamos a la pseudotrombocitopenia. Tienen que además considerar la administración de adrenalina moviliza las plaquetas del vaso, aumentando el recuento periférico en un 30 a 50%, salvo en los pacientes que son esplectromizados. ¿Ya? Entonces ahí tienen una consideración. O sea, si ustedes toman toman registro del número de plaquetas en un paciente ya con ansiedad a la atención médica, ya con la ansiedad a las agujas, por ejemplo, pudiesen tener una mayor cantidad de plaquetas circulantes. Entonces ahí también hay un punto a considerar para la correcta medición de estos índices. Dentro de todo esto, y acá vamos al detalle de la etiopatogenia que ya les acabo de comentar, o podemos mencionar la distribución plaquetaria anormal a través del hiperesplenismo y la hipotermia, que también son condiciones para que se distribuya de manera anormal las plaquetas. También podemos mencionar la destrucción plaquetaria. Y en este sentido hay que considerar la supervivencia de las plaquetas, que se ha estimado que ronda alrededor de los 8 a 12 días. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de eso? ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de alteración o en este caso de la trombocitopenia? Petequias, equimosis, ampollas hemorrágicas, hemorragias retinianas, gingivorragia, metrorragia y epistaxis. Entonces, de esa manera, ustedes se van dando cuenta de que si reciben a un paciente con esas condiciones, si reciben a un paciente con sangramiento en la retina, si tiene abundante sangramiento gingival, si tiene epistaxis frecuente, si tiene petequias, atención que puede ser una trombocitopenia. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico? Es evaluar la gravedad, evaluar el tiempo de evolución, la presencia de otras alteraciones de la coagulación, enfermedades preexistentes y exposición a agentes etiológicos. Sí, por ejemplo, haber sido picado por una serpiente, si es que el paciente o la paciente es un poco exótico en sus gustos,
y fue y participó de una expedición, es una posibilidad. Es raro, pero es una posibilidad. O alguna picadura o mordedura por insecto, o algún animal que haya inyectado alguna toxina hemolítica, también es una posibilidad. Radiación que haya generado daño en la médula ósea y que genere una disminución en la producción de megacariocitos, también es una posibilidad. Entonces, ¿qué exámenes complementarios vamos a tomar para poder evaluar la trombocitopenia? Estudios diagnósticos de trombocitopenia, estudios de concomitancias, evaluación de la fisiopatología, evaluación de etiologías probables y evaluación por imágenes. Este es los exámenes complementarios, o más bien la estrategia diagnóstica para evaluar la trombocitopenia. Principalmente recuento de plaquetas y algunas otras que nos hagan sospechar. Pudiésemos hacer algún examen que evalúe la salud ósea, y si es que hay alguna enfermedad neoplásica que afecte el desarrollo de la médula ósea, pudiésemos solicitarlo. Acá, evaluación por imágenes, lo que nos podría sugerir utilizar sería, por ejemplo, un escáner o una cintigrafía de cuerpo completo. Y ahí evaluamos si es que hay algún desarrollo de alguna neoplasia en la médula ósea. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro algoritmo diagnóstico? ¿Cómo vamos a reunir toda la información y definir a través de si la trombocitopenia tiene esplenomegalia y además alguna hipoplasia megacariocítica con esplenomegalia y megacariocitos normales? Vamos a ver si es que no tiene esplenomegalia y además con una hipoplasia megacariocítica, o sin esplenomegalia y con megacariocitos normales o aumentados. A ver, este punto principalmente, o esta diapositiva, tiene como objetivo a ustedes mostrarles, o mencionarles, mejor dicho, mencionarles cuál debe ser el algoritmo diagnóstico que debe ocupar el médico tratante de su paciente. Ustedes no van a llegar hasta este punto, pero sí es necesario que lo conozcan para poder tener una correcta derivación a sus pacientes, una correcta interconsulta a sus pacientes, que él o sea, su médico, el médico de sus pacientes, lo pueda entregar con la mayor información posible. Ustedes ya le den algún indicio o luces de qué es lo que le está pasando al paciente según la anamnesis que tiene. Ahora, la trombocitosis es lo siguiente que vamos a conversar. Permítanme. Ok, ahora sí. Vamos a ver, voy a volver a la presentación. Tengo que... Ahí sí. ¿Cuál es la definición de trombocitosis? Es el ascenso en la concentración de plaquetas en la sangre periférica por sobre los 400.000 unidades o 400.000 por microlitro. ¿Cuál es la etiopatogenia y la fisiopatología? Entonces son causas de trombocitosis crónicas reactivas los siguientes trastornos: infecciones subagudas o crónicas, procesos inflamatorios, neoplasias, ferropenia, hemorragias agudas. Entonces, esto lo podemos explicar de alguna manera, que el aumento de la concentración de plaquetas reconoce dos mecanismos fisiopatogénicos. Uno es la redistribución desde un pool marginal a la circulación, o el aumento en la producción, es decir, la trombopoiesis. Y acá pudiesen ser transitorias o crónicas. ¿De acuerdo? Ahora, si los trastornos mieloproliferativos crónicos constituyen la causa más común de trombosis crónica primaria, y es acá donde ustedes, si tienen a un paciente con leucemia, con policitemia vera, con mielofibrosis idiopática, con trombocitemia esencial, pueden tener trombocitosis en sus pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o la prevalencia relativa de las causas más frecuentes de trombocitosis? Prevalencia relativa de las causas más frecuentes de trombocitosis
que indican una mayor cantidad de plaquetas circulantes, primero es la infección, una infección generalizada. Ahí hay mayor cantidad de plaquetas circulando. La ferropenia más trombocitosis de rebote postsangrado, ahí tiene un 19% aproximadamente. En la anterior, la infección tiene un 21%. Entonces, si ustedes pesquisan o solicitan recuento plaquetario y tienen una alta cantidad, pudiese tener algún grado de infección en alguna zona del cuerpo que ustedes no conocen o desconocen. La prevalencia relativa de las causas más frecuentes de trombocitosis, como les decía yo, es también la infección y la esplenectomía. ¿Ok? Ya. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y el enfoque diagnóstico que se pudiese tener? La primera que aparece acá es el síndrome de Budd-Chiari y les voy a mencionar en qué consiste. Los miembros inferiores puede comprometerse cuando hay una trombocitosis, pueden comprometerse vasos de gran calibre con trombosis de arterias o grandes venas. Los miembros inferiores, los superiores y el abdomen, incluyendo arterias o vasos suprahepáticas, la trombosis de estos vasos genera el síndrome mencionado acá. Con frecuencia se producen fenómenos oclusivos en la microcirculación o bien periféricas, con la eritromegalgia como manifestación más destacada, o bien en el sistema nervioso central, en cuyos casos el paciente refiere cefaleas, mareos, síntomas visuales y auditivos. Los estudios y por ende, la anamnesis y el examen físico son súper importantes para poder determinar alguna manifestación inicial de la trombocitosis. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que pudiesen hacer o cómo enfrentarse al diagnóstico de esto? Insisto, esto es para que ustedes conozcan de manera inicial esta situación de salud. No es para que ustedes intervengan directamente, pero es necesario que ustedes también lo conozcan. Estudios de diagnóstico de trombocitosis, estudios para determinar la fisiopatología y estudios por imágenes que van a tener que solicitar o sugerir, mejor dicho, al médico. En este caso, principalmente, ustedes van a hacer un recuento de las plaquetas, van a ver eventualmente alguna alteración y derivan al médico para que haga la confirmación con sospecha de trombocitosis o trombocitopenia, en el caso, según sea la cantidad. Además, tienen que hacer el diagnóstico diferencial entre, o no hacer directamente, pero sí entender el diagnóstico diferencial entre trombocitosis esencial y trombocitosis reactiva. Y acá tenemos, cuáles son las características que aparecen acá y que ustedes pudiesen pedir algunos exámenes para poder evaluar la interleuquina 6 elevada en suero, que en este caso estamos hablando de un factor importante, una enzima importante para que mide el grado de inflamación de un órgano o de un sistema. Ustedes vean, la interleuquina 6 favorece la inflamación, favorece la osteodestrucción porque genera un ambiente proinflamatorio importante y estaríamos hablando de una trombocitosis reactiva. Y además la proteína C reactiva elevada también estaríamos hablando de una trombocitosis reactiva. Esto como puntos principales, ¿ya? Porque si vemos acá hay una diferencia en que todos estos factores están ausentes, a diferencia de la trombocitosis esencial, y lo único que están presentes es la interleuquina 6 y la proteína C reactiva. ¿Qué significa esto? Hablando de la diferencia entre trombocitosis esencial y reactiva, la presencia de infección, de un proceso inflamatorio agudo o crónico. Principalmente crónico porque se mantiene estas dos proteínas que ustedes debiesen hacer. Entonces, evaluar proteína C reactiva e interleuquina 6. Y de esa manera, además, evaluando con mayor cantidad de glóbulos blancos en sangre, mayor cantidad de plaquetas, podríamos estar hablando de una trombocitosis reactiva. ¿Cuál es el shock? El shock es el síndrome de etiología multifactorial provocado por una inadecuada perfusión sistémica aguda y caracterizado por el desequilibrio entre demanda y oferta de oxígeno hacia los tejidos.
Se genera una hipotensión sistémica por reducción del gasto cardíaco o disminución del volumen de sangre. Yo quiero hablarles esto básicamente si es que están ustedes en un servicio de urgencia. Generalmente e idealmente, esto no lo debiesen tener o padecer ustedes como dentistas generales en su consulta particular, ya que no debiesen tener un shock dentro de la sala de atención, dentro del pabellón, pensando en una extracción compleja, pero pudiese ser. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Le voy a dar indirectamente, ahí está. Entonces, la clasificación puede ser un shock cardiogénico a través de arritmia, obstrucción del flujo de salida y se provoca finalmente el infarto, que es lo que desencadena la muerte del paciente, o puede desencadenar la muerte del paciente. El shock hipovolémico a través de las hemorragias o pérdidas de líquido por quemaduras, diarreas y vómitos. Shock séptico, la reacción inmunitaria sistémica, bacterias o micóticas. Y el shock anafiláctico, que se puede dar a través de reacciones a fármacos, insectos, etc. Ahora, esto sí pudiese generarse en la consulta dental. El ejemplo anterior era respecto al shock hipovolémico, pero también podemos tener un shock anafiláctico. Ese shock, sí, no sé si escucharon mi coro de ángeles. El shock anafiláctico sí lo pudiesen tener en clínica. Y es por eso importante considerar insisto nuevamente, una buena anamnesis, ver cuáles son las alergias del paciente y entregarles una farmacología adecuada, la que necesita el paciente. Entonces, acá están los tipos de shock, el ejemplo clínico y los principales mecanismos en los cuales se desencadena este tipo de shock: cardiogénico, hipovolémico y séptico. No está el shock anafiláctico, pero yo les sugiero que puedan buscar en sus apuntes a qué se refiere y qué grado de o qué reacción de hipersensibilidad corresponde el shock anafiláctico. Bueno, acá principalmente vemos una de las mecanismos de shock, o bien digo, sí, unos mecanismos de shock producto del shock séptico, principalmente debido a los productos microbianos o llamados PAMPs, que generan una serie de cascadas de reacción que finalmente van a desembocar en una falla multiorgánica. Lo voy a dejar ahí un segundo para que lo puedan observar, leer y eventualmente ir entendiendo de qué se trata. Ya. Entonces, la siguiente. Shock por fases. Entonces tenemos una fase inicial no progresiva donde hay una esperanza, por eso está el letrero ahí de Hope, progresiva o irreversible. Entonces en la fase no progresiva, inicial no progresiva, hay mecanismos compensatorios, mantención de la perfusión de órganos vitales, hay una situación de luchar, pero no se logra, y vamos a una fase progresiva en la cual hay una hipoperfusión tisular, un empeoramiento circulatorio y un desequilibrio metabólico o acidosis láctica. El shock en la clínica, perdón, y el irreversible ya cuando el paciente cae a la muerte. El shock en la clínica, tenemos un shock hipovolémico, ya sea y se provoca una hipotensión, un pulso débil, una taquipnea, piel fría, húmeda y cianótica. ¿Cómo podemos evaluar un shock séptico en la clínica? Mediante una piel caliente y enrojecida. Vamos nuevamente a las características inflamatorias que tiene una sepsis, y la característica inflamatoria genera una mayor perfusión de sangre y por eso es la piel caliente y la piel enrojecida. Y si se asocia a infarto de miocardio, más mortalidad. ¿Ok? Principalmente el séptico va a asociarse a infarto al miocardio y la mortalidad y la muerte del paciente. Entonces, el tratamiento, permítanme, ok, ahí sí, ya. La clasificación del shock en el tratamiento es PVC. Evaluar el PVC. Piel
fría y hemorrágica, shock hipovolémico, piel caliente si es que es shock séptico. Entonces el PVC normal o alto se puede evaluar o se puede encontrar en un shock cardiogénico u obstructivo. El PVC es la presión venosa central y los valores normales son de 0 a 5 centímetros de mercurio, perdón, 0 a 0, perdón, los valores normales son de 0 a 5 centímetros, perdón, de presión en aurícula derecha y de 6 a 12 centímetros de mercurio en vena cava. Los valores por debajo de esto o por debajo de lo normal podrían indicar un descenso de la volemia y la necesidad de administrar entonces líquidos, mientras que unos valores o valores por sobre esto, por sobre lo normal, nos indicarían un aumento de la volemia, obviamente. Entonces, esto es de tratamiento urgente. ¿Cuál debe ser el tratamiento del shock? Permeabilizar la vía aérea, ventilación y oxigenación. Ahí debería decir oxigenación, no oxigenación, no, está mal escrito. Accesos venosos, tenerlos libres. Fluidos y hemoderivados, tenerlos listos para poder administrarlos. Fármacos vasoactivos, como por ejemplo dopamina y noradrenalina. Corrección de las alteraciones electrolíticas y acidosis. Y buscar ahí el tratamiento etiológico para buscar el diagnóstico etiológico también. Ok, chiquillos, por el tiempo que tenemos, que ya son ya hemos pasado casi la hora y media hablando de esto, casi. Vamos a dejar el otro tiempo para hablar sobre el manejo odontológico de pacientes con enfermedades hemorrágicas y terapia anticoagulante. Yo les voy a cargar en su aula virtual un archivo, resumen de todo lo que ya les he hablado y también para que ustedes traigan sus dudas para la próxima clase y podamos conversar y debatir sobre el manejo odontológico. Yo les insisto, yo les voy a cargar un documento, un archivo y vamos a hablar sobre esto de manera específica para poder de alguna forma hacer un poquito más interactiva la clase en vista de que la sesión, por lo menos con uno de los paralelos, no fue la más adecuada, tendría que haber habido más interacción, puedan tener más interacción y de alguna forma ustedes también participen en la realización de la clase. Entonces vamos a tener más o menos media hora para que ustedes puedan discutir, podamos discutir sobre el tratamiento odontológico o manejo odontológico de estos tipos de pacientes. ¿De acuerdo? Así que, chiquillos, yo les voy a cargar todo en aula virtual, les voy a dar todas las indicaciones y cómo estudiar y qué estudiar para la próxima clase. Manera rápida. Vamos a hablar sobre enfoque diagnóstico, valores normales de laboratorio que ustedes van a tener que pedir de manera principal para esto. Nuevamente, estudios por imágenes y en qué caso se van a solicitar, y esto es lo que ustedes van a hacer directamente. Por eso es que solamente hay pocos valores normales de laboratorio. La conducta ontológica ante pacientes con enfermedad hemorrágica y qué hacer, cómo atenderlo, dónde atenderlo, en qué condiciones, eso lo vamos a hablar la próxima sesión. Así que chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima clase y nada, a protegerse. Recuerden siempre protegerse. Que estén muy bien. Saludos.